justificación de la autoliquidación, porque esto, sobre todo si estas, digamos, las rentas con las que adquirieron estos saldos, pues están en periodo, son de periodo prescrito, ¿no? Porque, bueno, eso desde luego está en cuestión. Entonces sería quizá lo lógico, ¿no? Por el repunte de la recaudación del impuesto a los residentes, quería saber a qué se puede deber. Me recuerdo que en diciembre de 2017 creo que hubo una sentencia del Supremo que establecía que como sujeto pasivo de este impuesto, aquellos que también hubieran estado fuera más de 183 días. Creo que fue un cambio que no sé si ha afectado en este sentido o qué es lo que ha podido influir. Probablemente si nos miramos, yo es que no me lo he mirado sinceramente, sí lo he mirado en otros impuestos, pero no en ese. En el informe este de recaudación, ahí viene analizado por qué sube la recaudación en algunos impuestos, viene la parte que es normativa, en fin, en IVA, en renta, en sociedades, yo me lo he mirado y ahí se ve perfectamente, está diseccionado. En no residentes supongo que también, pero no me lo he mirado, ¿no? No sé. A mí me da la sensación que es un poco porque Hacienda yo creo que ha hecho un control, me da la sensación de exhaustivo, de muchísimos inmuebles en las zonas turísticas, puesto que el otro día que estuvimos en Alicante dando una charla, bueno, todas las preguntas que nos hicieron vino por este tipo de rendimientos, ¿no? Bueno, en fin, entonces, bueno, yo creo que Hacienda ha focalizado mucho, me da la sensación, en ese tipo de rendimientos, ¿no? De los rendimientos de capital inmobiliario, pues de que muchísimos extranjeros parece ser que tienen parte de esos inmuebles arrendados por temporadas o por... Entonces, bueno, eso que se escapaba, yo creo que lo están localizando todo. Sí. En el mundo. Volviendo un poco a la pregunta de Mercedes sobre las aportaciones a la concertada, desde Hacienda ha habido un poco de polémica porque ellos consideran que no ha habido un cambio de criterio, hay gente que sí considera que ha habido un cambio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un cambio de criterio o simplemente es una campaña que se ha focalizado más en algo? No es un cambio de criterio. Yo creo que la Administración Tributaria tiene claro qué tipo de deducciones hay o no hay. Otra cosa es que, bueno, lo que han mirado es si realmente se cumplen los requisitos para poder aplicar la deducción que está regulada así, es decir, que haya animus donandi en ese tipo de donaciones, o sea, ese tipo de entregas de dinero, y que no encubran pues servicios, ¿no? Es un poco lo que está pasando, ¿no? ¿Se podría hablar de que hay una campaña hacia ese control? No, yo creo que no hay una campaña, yo creo que es como todas las deducciones que se controlan a lo largo del año, de muchísimos incentivos, que como has visto, hay muchísimos incentivos, lo hemos puesto antes en la lista, y se controlan todos, ¿no? En fin, desde las invitaciones por inversión, pues los donativos, en fin, los ascendientes, todo, ¿no? ¿Os consta que esté habiendo lío con el tema de los 1.000 euros en cheque guardería por problemas, yo que sé, que no se haya presentado el 233? ¿Y qué consejos dais a los contribuyentes que ven que en sus datos fiscales no está y ellos dicen que han llevado a sus hijos a centros autorizados? Y luego, con el tema de la deducción por inversión en vivienda habitual, como ahora bueno, el Partido Popular la quiere recuperar y demás, echando un poco la vista atrás, ¿condiciona las decisiones de compra de vivienda esa deducción en este o no esté? Bueno, en cuanto a la primera, lo del cheque guardería, bueno, primero, muchos contribuyentes en sus datos fiscales pues se habrán encontrado con que tienen eso, pues ya está, esos yo creo que en principio no tienen ningún problema, ¿no? Eso corresponderá a guarderías o a centros de educación infantil que han presentado el correspondiente modelo y bueno, en principio yo creo que no deberían tener problema.
Luego está los que se encuentran que no tienen los datos fiscales. Bueno, pues esos, claro, tienen que pensar. ¿Qué puede haber pasado ahí? Pues pueden haber pasado dos cosas. Una, simplemente, como esto, bueno, es relativamente novedoso y las guarderías no tenían esta obligación, pues la guardería no lo haya hecho, y seguro que hay casos de esos. Otro caso puede ser el que la guardería lo haya presentado, pero el centro no estuviera autorizado. Y bueno, sabéis que estas autorizaciones dependen de las comunidades autónomas, habrá mucha casuística también en cada comunidad. Yo creo que la administración tributaria ha debido contrastar con las comunidades autónomas, pero bueno, a lo mejor no está todo contrastado todavía. Puede ser que verdaderamente el centro esté autorizado. Esto de que esté autorizado y que esté autorizado quiere decir que no sé qué, que la comunidad ha dado no sé qué sello, no sé qué, pues a lo mejor también es discutible. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el contribuyente? Bueno, pues el contribuyente que esté convencido de que esa deducción le corresponde, pues que se la ponga. Y que se la ponga, bueno, perdón, que se la ponga. Y si se la pone, sabe que se arriesga a que no corresponda y eso tenga una consecuencia, ¿vale? Quizá otra forma más liosa, pero de menos riesgo, pues sería que no se la ponga y seguidamente que solicite la rectificación de la autoliquidación diciendo que le corresponde, en cuyo caso tira la pelota al tejado de la administración y es la administración la que tiene que pronunciarse, y él tiene abierta esa vía hasta que se resuelva ese procedimiento de rectificación de autoliquidación. Eso quizá sería lo más prudente, aunque bueno, le complica la vida un poco al contribuyente, claro. Y no sé, de lo de si condiciona, yo me pierdo, si la deducción por la adquisición de vivienda condiciona la compra de vivienda, y eso de verdad es una herramienta que hace que en lugar de alquilar la gente compre y tal. Bueno, lo que se decía antes era que sí, ¿no? Que realmente recalentaba mucho el mercado, pero bueno, en fin, se están vendiendo viviendas ahora igual y se ha repuntado, no hay deducción por vivienda. O sea, yo creo que es mucho más una necesidad de tener una vivienda que del incentivo. Bueno, pues el incentivo supongo que el sector de la promoción estará encantado porque facilitará un poco más las cosas, pero vemos que que la gente compra igual la vivienda, ¿no? Y hay segundas viviendas sin deducción, en fin. En fin, como todo, si se puede aprovechar, se aprovecha, y si no, pues no se aprovecha. Como todos los incentivos fiscales, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar. Pepa Montero, de 65 y más. Sobre los planes de pensiones, previsión social, que está estancado según dicen, y efectivamente los beneficios fiscales también han caído. Todo esto, bueno, una valoración, le pido. Y luego también las recién aprobadas planes de pensiones paneuropeos, esto que se aprobó el jueves pasado, creo. Que lo aprobó el Parlamento Europeo, pues, al parecer es una especie de plan de pensiones con garantía europea, pero bueno, será privado, complementario a las pensiones públicas, etc. Se anunció sin decidir qué tratamiento fiscal tendría, por estados, sería, bueno, es que es curioso porque efectivamente pregunto y nadie no sabemos, no se sabe, ¿no? O sea, no hay información sobre esto, no hay... Que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Bueno, sobre lo primero, nosotros, vamos a ver, nos corresponde decir, o sea, aquí yo creo que siempre hay el mismo problema, ¿no? De si hacemos unos impuestos muy simples, tienen la ventaja de que permiten un cumplimiento muy sencillo y muy transparente, o hacemos impuestos, digamos, con deducciones que lo que implican es una complicación superior. Yo creo que en el equilibrio está lo interesante, ¿no? Evidentemente, hombre, desde fuera, un observador desde fuera, creo que podemos estar de acuerdo que en la medida que tenemos el problema de la falta de natalidad en nuestro país, lo que se vive en las personas que somos la segunda, tercera nación del mundo con esperanza de vida más longeva, con lo cual es un éxito.
resulta pues que, por otro lado, el hecho de que si se forma el nuevo gobierno, seguro que volverá a resurgir la necesidad del Pacto de Toledo y relacionar cotizaciones con pensiones, separando lo que es temas asistenciales de lo que son contributivo. Eso va a tardar más o va a tardar menos. Pues lo normal sería que, sobre todo, reforzar la previsión pensión privada, ¿no? Y esto, el gran mecanismo que teníamos, el gran mecanismo es el fiscal, que además hay que pensar que está muy limitada por el importe, por tanto, sí, yo creo que nosotros podríamos, los que estamos sentados aquí, que es una opinión, creo que podríamos todos decir que es una cierta incongruencia de que se haya demonizado esta deducción, porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque las personas que esto lo que hacen es el ahorro privado, esto siempre es positivo, y yo creo que había que potenciar esta deducción. Me da la sensación a mí, no es una cuestión. Yo creo que esto es así, ¿no? Bueno, yo creo, diciendo lo que dice Valentín, o sea, yo creo que tiene que volver un poco a manejarse este tipo de situaciones. Primero, porque es un incentivo fiscal fenomenal, pero yo creo que, lo dijimos otra vez también, me da la sensación que antes había muchísimos planes de pensiones en las grandes compañías, ¿no? Entonces, y los aportaba tanto la empresa como el trabajador. Y este tipo de, en fin, con las jubilaciones, pues este tipo de aportaciones han desaparecido, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo cómo las grandes compañías, yo que vivo en una zona donde hay grandes compañías que tenían planes de pensiones, pues ahora vemos que prácticamente no se está aportando, ¿no? Y los viejos planes de pensiones se están recuperando. Entonces, bueno, yo creo que está quedando los que estén aportando, más los que están aportando a planes de pensiones ya, y los privados, los de los bancos, no ya los que vienen, digamos, guiados por las propias empresas, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que me da la sensación que ha habido una pequeña inflexión ahí. En fin, todas aquellas grandes empresas que tenían planes de pensiones han ido desapareciendo y bueno, no se han renovado. Y entonces, los que estamos aportando a planes de pensiones, lo estamos haciendo ya a otro tipo de planes, no digamos, con esa protección que había de las empresas, ¿no? Y además, vuelvo a repetir, esos planes se están recuperando además ahora, porque todos los trabajadores que tenían en las bancas, no sé qué, pues lo están recuperando. Esas jubilaciones masivas, ¿no?, de la banca y de las grandes empresas, pues, en fin, ya no se están aportando a planes de pensiones, y eran aportaciones altas. Es un poco mi opinión, ¿eh? Por eso, diciendo un poco lo que dice, apoyando lo que dice Valentín, habría que volver otra vez a revitalizar ese tipo de incentivo que es tan bueno para complementar las pensiones en el futuro, que no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Alguna cosita más? Sí, a mí me llaman en el cuadro de beneficios fiscales. Hay dos datos que me llaman la atención. Uno es el incremento de las exenciones por prestación por nacimiento, adopción, acogida o cuidado de niños, que son un 413%, y luego la caída de las prestaciones por el desempleo del pago único. No sé a qué se debe o cómo se justifican estos dos datos. No sé, ¿a qué te refieres? A las de... En beneficios fiscales, el incremento del 413% del ejercicio del 17 y del 18. Sí, de prestaciones por nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de niños. Y la caída de las prestaciones por desempleo por el pago único. ¿Y la caída cuál es de pago único? Está más o menos a mitad de la tabla, en la página 11, que cae un 9,91%. Una que tiene que caer... 8.180, sí, exenciones, prestación por desempleo de pago único. Bueno, las prestaciones por desempleo de pago único, que cae en 1 millón de euros, pues que hay menos contribuyentes que se quedan en paro y solicitan esta prestación, evidentemente. Eso es sencillo. Sí, a lo mejor muchos de esos, pues en lugar de autoemplearse, pues han cogido y han encontrado, vamos, o están intentando encontrar un trabajo y no han optado por esta vía, claro.
Y en la otra, en las exenciones por prestación de nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos, pues la verdad es que no tengo ni idea. Puede ser que se estén dando más prestaciones de este tipo y por eso incrementa la exención, claro. ¿Sabe? Pues, se hayan dado cuenta al elaborar los presupuestos generales de Estado de 2018 que había muchas más ayudas de este tipo, pues bueno, de las comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Y entonces simplemente a lo mejor viendo la recaudación de los ejercicios precedentes, que esto tenía más incidencia, pues lo hayan actualizado. Es lo único que se me ocurre, ¿no? ¿Alguna cosa más? Sí, en la Comunidad de Madrid han modificado las deducciones por alquiler para gente joven. Las han mejorado a un límite máximo de 1.000 euros, pero por abajo, en los requisitos de los ingresos, han modificado el porcentaje mínimo para poder tener acceso a ella, elevándolo del 10 al 20%. No sé, me gustaría preguntarles una valoración sobre aumentar los ingresos por abajo, porque no sé si supone no permitir que muchos jóvenes se permitan esa deducción. Y luego, con el tema de la deducción de guardería, habéis comentado que la puedes poner directamente en la declaración. No sé si pueden ampliar un poco qué consecuencias negativas acarrea esto. Bueno, respecto a la Comunidad de Madrid del alquiler, se ha mejorado el límite absoluto. Antes eran 800 y ahora son 1.000, ¿no? O sea, los únicos requisitos que se han modificado es que para aplicar esta deducción es necesario, ya se decía que el propietario hubiese depositado la fianza en el IBIMA, cosa que si no lo hacía el inquilino perdía la deducción, aunque la obligación es del propietario. Y lo que se añade ahora es que el inquilino pague también el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, ¿vale? Lo que se añade. Que bueno, que debido a que se ha suprimido con este Real Decreto del alquiler, que entró en vigor durante unos días, luego ya no entró en vigor porque no se aprobó y luego se ha vuelto a aprobar, ese requisito está desactivado. Pero por unos días sí que se va a poder aplicar, ¿no? Pero en principio, los únicos requisitos son esos los que han añadido, lo de los 1.000 euros, ¿no? Tendría que ver ese del 20% que dice de mínimo, porque ahora no sé cómo está redactada la norma, que lo está mirando Luis. Y la deducción por guardería, nada, es un impuesto negativo en el cual no se puede pedir por anticipado, es decir, hay que hacerlo en la declaración, o como otros impuestos negativos que se puede pedir deducción por maternidad por anticipado. Pues si tú lo aplicas ahora, es un impuesto que sí o sí te lo van a devolver. No depende de tu cuota que salga a pagar ni a devolver, sino que esos 1.200 euros, en este caso estos 500 euros del 2018, te lo van a devolver. Consecuencias, que te van a mirar la declaración, obviamente. Si Hacienda no tiene el dato fiscal en los borradores de que puedes aplicar esa deducción y la aplicas, te va a mirar en este caso y te va a llamar para que des explicaciones. Y ya dije al principio que esta deducción es incompatible con el cheque guardería. Por tanto, incluso habrá contribuyentes que incluso los borradores fiscales venga esa deducción de esa deducción por guardería y no la apliquen, porque prefieren aplicar el cheque guardería, que es una renta en especie que no tributa. Por tanto, ahí está la opción del contribuyente, ¿no? Sobre lo del ¿Cuál? Sobre lo del límite que decías, bueno, ese es un límite, te refieres, por ejemplo, al del arrendamiento, ¿no? Que tiene que lo que se paga por arrendamiento tiene que ser un 10% de la base, y lo han subido al 20%, que yo no me acordaba, pues lo dices tú. Bueno, esto es como todos los requisitos. Podemos discutir si esta deducción por arrendamiento pues tenía que ser solo para jóvenes o no, para muy mayores o tal. Aquí, ¿qué es lo que está intentando, digamos, a quién está intentando ayudar? Pues intenta ayudar solamente, desde luego, lo que está haciendo, subiendo ese límite, es restringir el universo de los que pueden acogerse a la deducción, evidentemente. ¿Qué filosofía estará detrás de eso? Pues yo solamente quiero dejar deducir por adquisición de vivienda a aquellos
que pagan por el alquiler más de 1/5 parte de sus rendimientos. Antes, con que pagaran más de 1/10 parte, ya lo consideraban acreedor a ese beneficio fiscal. Pues es siempre un cambio de filosofía, ¿vale? Una cosita más. Pues, muchísimas gracias. Lo que no sé, hombre, a mí me corresponde decirlo, tiene mucho mérito que el REAF que dirige Jesús y con el equipo técnico de Raquel, Rubén y Luis sean capaces cada año hacer este esfuerzo de hacer este pequeño vademecum de la fiscalidad, ¿no? Nosotros nos sigue sorprendiendo muchísimo los 200, siempre hacemos un poco, queremos recordar siempre la reflexión, ¿no? Aquí ponemos en la nota de prensa que hemos hecho, decimos que hay más de 220 cambios normativos, digamos fundamentalmente autonómicos, que vienen a complicar todo esto, muchos de ellos con muy poco recorrido, ¿no? Bueno, sería bueno que el equipo que salga después de las elecciones pues pudiéramos tener, lo que decimos siempre, ¿no? Aquí el gran problema ahora en la fiscalidad, nos viene la fiscalidad medioambiental, que se aclare cuál es la financiación autonómica. Esto va a permitir, va a haber el engarce de un replanteamiento de muchísimos impuestos, entre ellos los de la renta, y mientras que esto no se haga, pues todo es complicación. Y la complicación no solo para el contribuyente, sino es para todos, porque las administraciones dedican muchísimos recursos, los juzgados dedican muchísimo esfuerzo, a veces por discusiones baladís, ¿no? Y esto yo creo que no es bueno para el país, pero bueno, y aquí estamos, y nos sigue sorprendiendo con muchísima claridad la incapacidad que tienen los partidos políticos en esta campaña electoral de explicarnos exactamente que sabemos que es difícil sobre este tema de la financiación autonómica y por tanto tal, que un modelo, pues bueno, pues seguiremos insistiendo, ¿no? De verdad, vosotros sabéis que podéis llamar siempre al REAF, que todos están a vuestra disposición y nos hacéis un gran favor porque es lo que queremos hacer, difundir lo que hacemos. Muchísimas gracias, ¿vale? Gracias, ¿eh?